buenos días, familia Jesús, Camino, Verdad y Vida. Aquí les habla el hermano Cristian desde la República Oriental del Uruguay. Fraternal saludo en Cristo para todos. Hoy vamos a hablar sobre el sexto sello. Para esto vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a leer ahora Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Marcos capítulo 13, versículos 24 y 25. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. También vemos Joel capítulo 2, versículo 10. A su llegada se estremecerá la tierra, los cielos se conmoverán, se oscurecerán el sol y la luna, y las estrellas retirarán su resplandor. Joel capítulo 2 versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la llegada de aquel grande y espantoso día del Señor. Vemos cómo aquí, antes de que llegue el día del Señor, que es el día de la ira de Dios, el justo juicio de Dios sobre todos los pecadores, se va a dar esto que va a ser algo que conmocionará todo en la tierra y en los cielos. Habla de un gran terremoto, se habla de que evidentemente va a haber un gran terremoto que sacudirá el orbe, y esto también lo podemos ver como en manera simbólica, diciendo de que aquí va a haber un cambio de los acontecimientos. Aquí se va a pasar de la gran tribulación, de ese periodo de tribulación y gran tribulación, a un nuevo escenario, en donde ya se dará el día del Señor, el día de la ira de Dios, en donde Él derramará su justo juicio y castigo sobre el reinado del anticristo y de todos sus seguidores, que no quisieron obedecer a la verdad, que no escucharon las exhortaciones al arrepentimiento y a no ponerse la marca de la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí un cambio radical de la situación. Es un cambio de época, se pasa del periodo de la tribulación a la gran tribulación, termina en este sexto sello, termina aquí, y va a dar comienzo a partir del el séptimo sello de todo lo que se conoce como el día del Señor o el día de la ira de Dios. Se habla de que las estrellas del cielo caerán. Bueno, aquí lo que podemos inferir es que se puede hablar de que caerán meteoritos a la Tierra, tal vez porque se dé un debilitamiento, como estamos viendo, del campo magnético, tal vez la atmósfera esté reducida, entonces esto generará que estos meteoritos, tal vez asteroides, puedan caer sobre la Tierra y ya no tengamos esa protección que tiene hoy por hoy la Tierra, y entonces sea más posible y plausible que se den estas caídas que van a generar evidentemente distintas perturbaciones aquí en la Tierra. Y el cielo se desvaneció, dice. Vemos en Isaías capítulo 34 versículo 4 lo siguiente: desfallecerá toda la milicia o astros del cielo, y los cielos se arrollarán como un pergamino, y como cae la hoja de la parra y de la higuera, así caerá toda su milicia o todos sus astros. Esto también lo podemos ver como una metáfora de Dios haciendo su presencia en el plano físico, en nuestro mundo, es decir,
como dice la palabra de Dios, Dios va a hacer su presencia en la tierra. Y como nos enseña también Mateo capítulo 24, versículo 30, lo siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, ese cielo que se enrolla puede ser un simbolismo indicando de que, bueno, de que allí se va a desvelar todo y va a aparecer la señal del Hijo del Hombre y va a aparecer Jesús, el Cristo, luego e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, en este sexto sello. Entonces se da aquí la presencia, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo en forma física. Y entonces este ser cielo que se enrolla podría tener el simbolismo de decirnos de que Dios se va a manifestar abiertamente a la tierra, que todo ojo le verá, como dice la palabra. Y entonces allí se da este simbolismo. Cada montaña y toda isla se removió de su lugar. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios visitaba su creación, ésta se convulsionaba. Isaías capítulo 40, versículos 4 y 5 dice la palabra: todo valle ha de ser alzado, y todo monte y cerro abatido, y los caminos torcidos serán rectos, y los ásperos llanos. Entonces se manifestará la gloria de Dios, y verán aún a todos los hombres que la boca del Señor Dios es la que ha hablado. Entonces vemos cómo aquí evidentemente se está hablando de que se va a dar todo un cambio. Aquí el Apocalipsis nos está hablando de que se termina un periodo, el periodo de la tribulación y gran tribulación, para dar paso a la ira del Señor, a la ira de Dios, el día del Señor. Y en donde todo esto simbólicamente dice que se va a manifestar Jesús, va a venir su señal y se va a ver la llegada del Hijo del Hombre a la tierra luego de que suceda este sexto sello. Habla también luego de que los impíos, los incrédulos, los no arrepentidos se esconden en las peñas y en los montes de todo tipo y condición social. Esto nos habla que como el pueblo de Dios fue perseguido, recordemos que el quinto sello es la gran persecución, es la gran tribulación del pueblo cristiano, en donde fueron perseguidos por el anticristo y sus gobiernos y todos los que lo apoyaban. Entonces, como el pueblo de Dios fue perseguido, se tuvo que esconder, muchos fueron muertos, otros estuvieron en la cárcel y otros vagaban por el desierto, por los montes, por las cuevas. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38. Vemos entonces cómo el pueblo de Dios que fue perseguido, ahora estos incrédulos y rebeldes se esconden de Dios porque viene la ira de Dios y ellos van a ser los perseguidos. En Isaías capítulo 2, versículos 10, 11, 19 y 21 nos dice la palabra. Isaías capítulo 2, versículos 10 y 11, 19 y 21. Métete entre las peñas, pueblo infiel, escóndete en las cavidades de la tierra, huye del semblante airado del Señor y de la gloria de su majestad. Los ojos altaneros del hombre serán humillados, y la altivez de los grandes quedará abatida, y solo el Señor será ensalzado en aquel día. Y meteránse los hombres en las cavernas de las peñas, y en las concavidades de la tierra, por causa de la presencia formidable del Señor y de la gloria de su majestad, cuando se levantará para castigar la tierra. Y se entrará por las aberturas de las rocas y por las cavernas de los peñascos, por el miedo del Señor y por la gloria de su majestad, cuando se levantará para castigar la tierra. Luego dicen también: caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto vemos en Lucas capítulo 23, versículo 30, lo siguiente. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Vemos entonces cómo estas personas que no se arrepienten se esconden de Dios. Y esto también es un simbolismo de cómo el pecado separa de Dios y hace que las personas se escondan. Adán y Eva, luego que pecaron, también se escondieron de Dios, porque evidentemente sabían que estaban sucios, que estaban inmundos. Nada más que Adán y Eva llegaron al arrepentimiento luego, pero estas personas no. Estas personas estaban endurecidas de corazón y no se querían arrepentir.
y estaban con miedo de Dios, porque sabían que había llegado el día de la venganza, el día de la justicia de Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Cada uno va a cosechar lo que siembra en la vida. Entonces estas personas sabían de que habían actuado mal y sabían de que evidentemente el justo juicio de Dios iba a caer sobre ellos, pero aún así no se arrepintieron, sino que se escondían de Dios pensando que así podían escapar. Pero nadie va a poder escapar de la ira de Dios, porque Dios es todopoderoso. Y esto de las cavernas y montes podría ser que sean en forma literal así, que se escondían en estos lugares, o también podemos ver los búnkers modernos, ¿no?, que están construyendo los grandes personalidades con dinero, los poderosos están construyendo búnkeres muy sofisticados, bajo la tierra, en lugares muy reservados, para tal vez escapar de la ira de Dios, pero esto tampoco los va a salvar ni va a permitir que se escapen de la ira de Dios, porque Dios viene al mundo a castigar y a poner justicia a todos sus elegidos que fueron perseguidos a través de la historia, y viene a restablecer el reino de Dios en la tierra, y Satanás y sus séquitos ya no tendrán más lugar aquí. En Joel capítulo 2, versículo 11 dice la palabra: porque el Señor ha hecho oír su voz al arribo de sus ejércitos, pues son innumerables sus batallones, los cuales son fuertes y ejecutan sus órdenes, porque es grande y muy terrible el día del Señor, ¿y quién podrá soportarle? En Sofonías capítulo 1, versículos del 14 al 18 nos dice la palabra: cerca está el día grande del Señor, está cerca y va llegando con suma velocidad. Amargas voces serán las que se oigan en el día del Señor. Los poderosos se verán entonces en apreturas. Día de ira aquel, día de tribulación y de congoja, día de calamidad y de miseria, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublados y de tempestades, día de terrible sonido de la trompeta contra las ciudades fuertes y contra las altas torres. Yo atribularé a los hombres, los cuales andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor, y su sangre será esparcida como el polvo, y arrojados sus cadáveres como la basura. Y ni la plata ni el oro podrá librarlos en aquel día de la ira del Señor, cuyo ardiente celo devorará toda la tierra, pues él a toda prisa exterminará a cuantos la habitan. Estamos aquí en el preámbulo del día de la ira del Señor, que va a ser en el séptimo sello. Todo el séptimo sello es la ira de Dios. Aquí estamos en el preámbulo. Entonces se dan estas señales en los cielos, se dan ese gran terremoto, el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, caerán meteoritos, caerán asteroides tal vez. O también simbolizaría, como lo hablamos de esta manera, que todo esto simboliza que Dios se va a hacer presente y todo ojo verá a Jesucristo regresando, porque si nos acordamos en Mateo 24, versículo 30, nos dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Entonces todas estas preparaciones en el cielo, ese gran terremoto, anuncia ese cielo que se enrolla, que sería el simbolismo de que Dios se va a hacer presente, porque sabemos que Jesús también es Dios, en la tierra, y todo ojo le verá. Es señal de que Dios se está manifestando y de que los pueblos, las tribus harán lamentación, sabiendo de que se acerca la ira de Dios y la ira del Cordero, porque sabrán que evidentemente han seguido al anticristo, han aceptado su marca, han perseguido al pueblo fiel de Dios, han hecho injusticias, han asesinado a inocentes, y ahora esa sangre que clamaban las almas debajo del altar, esas almas santas, ahora Dios tomará venganza de cómo su pueblo fue perseguido, brutalmente asesinado, torturado, que sufrió tribulación por medio del reinado del anticristo y su gobierno y todo su séquito. Ahora ha llegado el momento de la paga, y la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús siempre nos llama al arrepentimiento: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero es necesario humillarse, arrepentirse, pedir perdón por todos los pecados, arrodillarse ante Dios y creer en Jesucristo, creer en su sacrificio expiatorio. Siempre Dios llama al arrepentimiento a su pueblo, llama al arrepentimiento a toda la humanidad,
porque Él no quiere que nadie se pierda, quiere más bien que todos procedan al arrepentimiento, pero el ser humano, la humanidad endurecida de corazón que no quiere escuchar, en el séptimo sello va a sufrir la ira de Dios, el justo juicio, porque Dios es justo y santo, y porque solamente el reino de Dios se establecerá en la tierra una vez que todos aquellos que no siguen a la verdad, que no buscaron a Dios, que no siguieron a Jesucristo, que no siguen su palabra, que no se santificaron, no van a poder vivir en ese reino de Dios en la tierra, porque evidentemente, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Ninguna. Bueno, espero que haya quedado claro, espero vuestros comentarios, espero que haya sido de edificación. Pedimos que se fijen en si la campanita está activada o si están suscritos al canal, porque nos han dicho muchos hermanos y hermanas de que a veces no les llegan las notificaciones y bueno, está pasando de que se están borrando la campanita automática sola, no se sabe por qué, o a veces hasta se suscribe solo sin saber por qué. Entonces pedimos que estén atentos para que, bueno, para que no se pierdan las notificaciones de todos los nuevos videos que gracias a Dios vamos subiendo. Espero vuestros comentarios, vuestros aportes, espero que haya sido de edificación y que haya quedado claro. Gracias por todo, que Dios los bendiga.